Eh, Perfecto, ya está corriendo. Bueno, buen día, Jorge. Muchas Buen gracias. día. No, Eh, gracias a ti por la invitación. Acá estamos. Bueno, el año pasado hicimos algo Ajá. parecido y este año con un grupito más reducido Ujú. en la materia, la misma materia que habíamos conversado el año pasado en Ajá. psicoterapia. Así que bueno, ya les comenté de tu persona. Ayer les adelanté de un amigo que gracias a vos también me conecté, que es Felipe. Ayer Ah, ok. Felipe también ya hizo su presentación, y así Ah, que qué bueno, fantástico. y me dijo que te dejaba un abrazo, que es el Ah. amigo peruano, me dijo, ¿no? Van a encontrar, Dios mediante, en Bolivia ahora en noviembre. O vos Eh, no vas a Congreso. no, yo no voy al Congreso. Yo estuve con Felipe ahora hace poco en el Congreso de Monterrey, en México. Sí, sí, me comentó. Sí, Así que, sí. bueno, me gustaría que vos te presentes inicialmente, que presentes un poco, como te decía también, solemos hacer esto de tu recorrido Ujú. desde la academia y cómo llegaste a la terapia centrada en las soluciones. Ya. eh, bueno, yo soy Jorge, yo tengo ya 38 años de edad. No soy tan chico como aparento. Y debo tener ya aproximadamente unos 13 años practicando la psicoterapia. Digamos, de profesión soy psicólogo y psicoterapeuta, pero en cada conversación con uno también está haciendo otras cosas distintas, ¿no? Uno en cada conversación a la que se aproxima, en cada cosa que está leyendo, en cada cosa poniendo uno atención. En todo eso uno está haciendo siempre algo más que un psicólogo o un psicoterapeuta. Y en ese sentido, de pronto mis temas de interés ahora mismo que están nutriendo mi trabajo están viniendo en su mayoría de otras disciplinas. De pronto todo este año empecé a leer muchas cosas que han nutrido bastante mi trabajo y han sido muy influyentes, pero todas en su mayoría provienen de otras disciplinas. Yo estudié psicología en una universidad aquí en Perú que se llama César Vallejo. Eh, digamos, una educación bastante conservadora en el sentido de cómo por lo general se suele estructurar la formación en psicología. Tuve la suerte de tener un curso de terapia familiar sistémica, que es la que de alguna manera me permitió ahí ampliar bastante la perspectiva que yo tenía acerca de la psicoterapia, que inicialmente era una que estaba informada por la psicopatología, ¿no? Por todos estos procesos diagnósticos, por todos estos procesos de especulación sobre la enfermedad mental, y eso a mí era algo que no me terminaba de convencer demasiado, o lo suficiente como para continuar la carrera, ¿no? Que estuve a punto de renunciar varias veces. Pero en el curso de terapia familiar sistémica es que yo pude conocer bueno, creo que César Vázquez ha estado con ustedes también, Ilse, me parece. Sí, sí, también, sí, sí. Bueno, César fue mi maestro en pregrado en la universidad. Y es con él que tuve yo un primer acercamiento y un primer contacto a la terapia, a las terapias de corte sistémico, ¿no? Empezando con las más tradicionales, hasta terminar derivando finalmente por aquellas que tienen ya mayor influencia e impacto de la posmodernidad, ¿no? Hablo de las terapias, la terapia central en soluciones, la terapia narrativa y la terapia de resolución de problemas, la terapia estratégica. Y fíjate que ese periodo y esa etapa en la universidad fue bastante intensa. O sea, fue un curso muy intenso en el sentido de que tuvimos acceso a muchísima información. Leímos mucho en ese semestre, yo leí un montón, realmente leí como probablemente no había leído en toda la formación y en toda la carrera.
al ritmo y a la velocidad de casi un libro por semana. Y, y es a partir de ahí que empiezo yo ya a desarrollar una formación psicoterapéutica, y el enfoque en el que yo me formé es el enfoque del que probablemente tengo creo, la certeza de que les habló Felipe García, el enfoque de la terapia sistémica breve, que es un enfoque terapéutico que combina, que integra, o más que integrar, diríamos que termina por hacer ahí que termina por conformar una práctica que está informada por estos tres enfoques de la terapia breve de resolución de problemas, la terapia centrada en soluciones y la terapia narrativa. Va tomando algunas especificidades de cada modelo, de cada enfoque, y para poder crear un enfoque particular. Entonces yo me formé en terapia sistémica breve, la practiqué por muchos años, pero terminé decantándome por la terapia breve centrada en soluciones, que yo la practico hoy por hoy desde hace unos años ya, podríamos decir que de manera muy particular. No utilizo en mi trabajo no está informado más que por el enfoque de la terapia breve centrada en soluciones. Es todo lo que hago y es todo lo que hoy por hoy también estoy enseñando. Hice un diplomado en terapia narrativa, la practiqué durante un tiempo, pero terminé decantándome por la terapia breve centrada en soluciones porque creo yo que, digamos, la gran labor de uno cuando quiere dedicarse a esto es poder encontrar un enfoque que pueda, en principio, que a uno pueda hacerle sentido, ¿no? Un principio, un enfoque con el que uno se sienta a gusto, un enfoque con el que uno pueda, digamos, conectar, porque ya saben que cada enfoque terapéutico tiene una ética muy, muy particular, trabaja informado por una serie de principios que son muy, muy, muy particulares, y que terminan convirtiéndose en algo que ocupa un lugar central mucho más allá de la técnica. Por lo general, uno cuando está buscando un enfoque terapéutico, cuando está buscando utilizar algo, la indagación y generalmente la práctica va por el lado de la cuestión técnica, pero hay una cuestión que para mí es mucho más importante y tiene que ver con los principios. O sea, tiene que ver con la línea de pensamiento que presenta un enfoque terapéutico. Y a mí la terapia breve centrada en soluciones me significó mucho en un momento muy importante en el cual, claro, uno cree que la única manera de posicionarse en una conversación con una persona es a través de la experticia con que uno es educado, precisamente desde la psicopatología, desde las teorías de la personalidad y desde la psicología. Entonces, para mí encontrar un enfoque terapéutico que me permitía posicionarme de una manera en la cual yo llegase a aceptar que en cada conversación estoy aprendiendo algo y que cada conversación tiene que tener como propósito el descubrimiento de algo para lo cual yo mismo voy a utilizar mi propia creatividad, esperando que esa conversación y esa disposición mía descubra también la creatividad de la gente. Para mí ese descubrimiento para mí fue maravilloso. Eh, no sé si se me está escapando algo, Ilse, ahí No, que tenga no, que clarísimo. O sea, compartir. que es un poco lo que cuando uno va dialogando con eh, los distintos profesionales de Latinoamérica, sobre todo, uno ve una cierta coherencia entre la elección, el ejercicio y la vida, digamos, ¿no? Sí, yo no creo Eso, que haya, no creo que haya demasiada frontera en eso. O sea, creo que cuando uno descubre algo que verdaderamente hace sentido y que verdaderamente produce valor, la línea entre el trabajo y la vida se disuelve, ¿no? La línea o la frontera que hay entre la vida privada, la vida pública, se termina casi por disolver, ¿no? Es como que el trabajo y la vida se convierten en dos continuidades. O sea, la vida le da continuidad al trabajo y el trabajo termina por darle continuidad a la vida también. bien, acá tienen algunas preguntitas. Yo le dije, pues, porque habíamos planteado la diferencia de
este año hacerlo de manera dialogada, digamos. Entonces, bueno, Sí, me voy a dejar encantaría. que ellos pregunten, ¿sí? Fantástico. Bueno, dicen su nombre y preguntan. ¿Teni, comenzás vos o? Acércate. Hola. Hola, ¿cómo estás? Yo le estaba preguntando lo que le decía el profesor, que se me había ocurrido preguntarte, que habías dicho que pasaste por la terapia narrativa, pero solamente Sí, te enfocas exclusivamente en la terapia centrada en soluciones. ¿Vos sí. podés algún punto en común que se pueda llegar a complementar estas dos terapias? Si hay algún punto en común en lo que se puedan complementar estas terapias. Hay un libro bien interesante que lo debo tener por aquí. A ver, lo tengo aquí a la mano. Terapia narrativa centrada en las soluciones. También ese, pero sobre todo este. Este de aquí se llama Therapeutic Conversations. Es un libro que está editado por Stephen Gilligan y Rhys Price. A Rhys Price no conozco mucho, a Stephen Gilligan sí. Y fíjate, hay un capítulo bien interesante donde hay un capítulo bien interesante donde Jeff Chang, que me parece que es un psicólogo terapeuta que está en Canadá, eh, escribe un texto donde se llama Michael White y Steve D. Chaser, Nuevas Direcciones en Terapia Familiar, e intenta, digamos, establecer un paralelo entre ambos enfoques terapéuticos. Lo interesante es que también hay un par de textos que son de Michael White y otro de Steve D. Chaser, donde cada uno escribe sobre lo que consideran de alguna manera cuáles son las similitudes y lo que considera cuáles son las diferencias también. Y bueno, luego está este otro libro también, Terapia Narrativa Centrada en Soluciones, y que seguro tienen puntos de vista, o sea, hay puntos de vista en común, hay coincidencias allí, y una de ellas probablemente tiene que ver con dos cosas, ¿no? Que son centrales en cada uno de los enfoques. Lo primero es poner siempre al centro de la conversación la voz de la persona. La voz de la persona, el conocimiento de la persona, sus modos de vida, su experiencia, todo eso es puesta al centro y al servicio de la conversación y al servicio del proceso terapéutico. Ese es lo primero en lo que yo diría que toman mucho coincidencia. Y la segunda, pero esta es ya una suposición enteramente personal, tiene que ver con el lugar que ocupan las historias también. Las historias también ocupan un lugar central. Si la voz de la persona ocupa un lugar central, las historias también pasan a ocupar un lugar central y muy determinante. Entonces, si hay algo que yo, por ejemplo, si practicara la terapia narrativa y practicara la terapia central de soluciones, y diría que sería algo que ocuparía un lugar central en mi trabajo, sería el interés por las historias, el interés por ayudar en la conversación a que la gente pueda permitirse contarse, o sea, contar y co-crear con ella historias sobre el futuro deseado, sobre aquello que está la gente esperando que ocurra como resultado del proceso terapéutico, y desde ese deseo dar el salto a conocer qué tanto la persona conoce acerca de ese deseo. O sea, en qué momento eso que está deseando ha tenido lugar en su propia vida y cómo ha hecho, digamos, qué ha hecho la persona para conformarlo. Ahora, sobre el libro de Linda Mefcal, yo todavía no lo he leído, la verdad es que todavía lo estoy aplazando un poquito, estoy ahí en algunas otras cosas que debo de terminar de leer, pero yo personalmente pienso que, no sé, si no está roto, ¿para qué arreglar un enfoque terapéutico, no? Si el enfoque centrado en soluciones funciona como tal y la terapia narrativa funciona como tal, eh, yo le preguntaría a Linda Metcalf de pronto cuál es la necesidad de... Yo supongo y sospecho que pasa por una cuestión muy personal, muy de curiosidad intelectual y todo lo demás,
pero no creo que ni uno, ni un enfoque, ni otro enfoque esté roto como para que uno tenga que arreglar al otro. Es en lo que yo pienso personalmente, ¿no? El libro que hiciste mención antes no está en castellano, está en inglés. Sí, el otro está en inglés y es un libro que compila las presentaciones de un congreso. Esto es el resultado de un congreso que se desarrolló no recuerdo en qué año, en un congreso en el año 92, una conferencia en Oklahoma, donde estuvieron diferentes, o sea, fue bien interesante. Miren, aquí estuvo Bill O'Hanlon, estuvieron John Wickland, estuvo Michael White, estuvo Carl Tom, Michelle Winner Davis, estuvo David Epstein, Stephen Madigan también estuvo, que tengo entendido que Stephen Madigan va a estar en Buenos Aires ahora en un mes. Sí, sí, Karen Tavernier, otra. Sí. Viene, sí, sí. Estuvo la pareja Jill Friedman y Jane Combs. O sea, estuvo bien interesante este congreso. Y bueno, este libro lo que reúne son todas las presentaciones y conversaciones que se gestaron ahí alrededor del congreso. Hay que esperar para que llegue en castellano, ¿no? Suele pasar que hay mucho material en inglés, pero que tarda mucho en llegar en castellano, ¿no? Sí, no creo que lleguen, no creo que ese texto alguien lo traduzca. O sea, ya tiene demasiados años como para pensar que realmente alguien lo va a traducir. No creo que se traduzca. Ahora, esta cuestión de los libros y de las traducciones nos lleva también a pensar en la importancia que tiene el hecho de, no sé si la palabra adecuada o correcta sea deshegemonizar nuestras prácticas, que por lo general son prácticas que están informadas por un trabajo que se ha hecho en los Estados Unidos o un trabajo que se está haciendo en Europa. Y es importante considerar que son dos contextos distintos, el europeo y el norteamericano, el de los Estados Unidos, a los contextos latinoamericanos. Y en ese sentido creo que también es, digamos, labor de cada uno poder contextualizar y poder traducir todas esas prácticas que aprendemos que se desarrollan en los Estados Unidos para poder adaptarlas y para poder traducirlas en contextos latinoamericanos. Sobre todo cuando de lo que se trata la psicoterapia, por lo general es de hacer preguntas, ¿no? La psicoterapia es un modo de indagación donde el terapeuta se posiciona con un enfoque determinado para hacer preguntas. Y claro, la manera como se pregunta en los Estados Unidos a cómo preguntamos en Latinoamérica, por las diferencias que existen entre uno y otro idioma, son muy, muy, muy elementales, ¿no? Y en ese sentido, finalmente, cada práctica personal deriva en un estilo particular. Y eso es muy importante también, como que deshegemonizar nuestras prácticas de otras prácticas extranjeras, porque si no, nuestras prácticas terminan siendo colonizadas terminan siendo colonizadas por ciertos estilos muy ajenos al de nuestras culturas. A nuestro contexto, a nuestra cultura, sí, tal cual. Sí. Sí, eso lo No sé si respondía a tu pregunta. Buenísimo. Sí, eso lo conversábamos también con Rocío Chávez. Ajá. Interesante, sí, porque es un punto en común el hecho de plantear, yo le planteaba que había gestando una psicología latinoamericana, bueno, pensar una psicoterapia también latinoamericana, ¿no? Uh-huh. Sí. Ahora, creo que cuando uno toma enfoque centrado en soluciones o toma otro enfoque para complementarlo, la pregunta necesaria que hay que hacerse es que, claro, ¿es posible de qué manera hacer un mix de dos enfoques, de uno centrado en el problema y otro centrado en las soluciones? O sea, ¿qué tan consecuente es de pronto, no sé si qué tan consecuente, sino qué tan posibilitados estamos de mezclar un enfoque centrado en soluciones y un enfoque centrado en el problema? Hay que recordar esto. Hay enfoques y modelos posmodernos que sí están centrados en el problema, o donde el problema puede ser determinante ahí en todo lo que se construye en la conversación. Por ahí pensando, si la pregunta es el camino,
y haces dos preguntas, son dos caminos que se abren. Entonces, porque son dos formas de preguntar, abren dos formas de transitar la terapia diferentes. Ajá, exacto. Es como que se van extendiendo y quizás pensando en la persona del cliente, a ver si le brindamos algo, un posibilitador, le brindamos el que esté más, o sea, circulando sobre lo no resuelto, digamos, ¿no? Exacto. Pero bueno, Exacto. ya son análisis por ahí teóricos que tendrían que ver más con la epistemología y la metodología del abordaje, ¿no? Exacto. Exacto. Sí. Para mí ¿Alguna otra pregunta, chicos? Hola, me llamo Hola. Celeste. Yo te quería preguntar algo Hola, Celeste. en relación a esto justo que está hablando el profesor y lo que decís vos de cómo, de qué tan viable es unir una terapia que está centrada en el problema y una que está centrada en las soluciones. Ayer hablábamos de como ciertos puntos que diferencian la terapia narrativa de la centrada en las soluciones. Te quería preguntar a vos cómo se entiende esto de la diferencia entre la propuesta de disolver un problema y la de resolver un problema. Sería claro desde la narrativa. Sí, bueno, en ese sentido, en mi trabajo particularmente, la presencia del problema es, digamos, muy, muy, muy escasa. O sea, para mí, como que definir un problema es una tarea muy compleja. Es una tarea bastante, bastante compleja y es una tarea en la que a mí particularmente no me interesa demasiado abordar y no es una tarea en la que me digamos, resulte central en mi trabajo. Yo no creo que el trabajo que yo haga ni sea de pronto el trabajo que uno desarrolla en la terapia breve centrada en soluciones sea el de resolver un problema. Hay una distinción muy importante ahí entre resolver un problema o disolver un problema y construir una solución. Cuando estás construyendo una solución, estás abriendo la puerta a la creación de escenarios de futuro y de realidades alternativas que desde mi punto de vista, o sea, poco tienen que ver con resolver un problema. O sea, claro, está claro que la gente igual transita por el problema, ¿no? No es que cuando pensamos en enfoque centrado en soluciones, pensamos que el problema está, digamos, uno está evadiéndolo, uno está evitándolo, porque cuando uno está desarrollando el ejercicio de pensar en un futuro diferente y cuando uno está desarrollando este ejercicio en la conversación de ir creando y de ir imaginando mundos alternativos, cuando uno empieza a imaginar mundo de posibilidades, definitivamente uno está pensando también en el problema. O sea, para poder pensar en algo distinto a lo que te ocurre hoy, tienes que pensar en lo que te ocurre hoy. Y piensas en lo que te ocurre hoy porque en algún otro momento has estado viviendo de una manera totalmente distinta. O sea, con esto lo que quiero decir es que para mí es más importante pensar en construir soluciones que pensar en resolver o disolver un problema. ¿Ok? Pero ahora también entiendo las diferencias que existen entre resolver y disolver, y si yo tendría que colocarme del lado de uno, me colocaría también por el lado de pensar en que los problemas se disuelven, ¿no? Se evaporan como, no sé si funcione aquí un poco la metáfora esta de la lluvia. Cuando llueve, sabemos que el agua se va, digamos, los pisos se van a secar, sabemos que aparecerá el sol y terminará por dejar la superficie como estaba en un principio, cuando estaba en algún momento. Pero digamos, no desarrollo mi trabajo ni mi ejercicio pensando en que soy un problem solver o mi trabajo es resolver problemas, ¿no? Sí pienso que mi trabajo es ayudar a las personas e incluso creo que va un poco más allá del hecho de construir soluciones. Yo diría que mi lugar está en acompañar a las personas a poder co-crear historias del futuro deseado que conformen una vida preferida y que para eso es necesario acompañar también a que las personas puedan indagar y reconocer que
que en algún momento de su vida se han ocupado de eso, de lo que están queriéndose ocupar ahora, de que existe un pasado exitoso, de que han podido ser capaces de construir en algún momento un escenario preferido en el pasado, y que toda esa información y todo ese conocimiento y toda esa modalidad y todos esos recursos y todas esas herramientas que utilizaron en ese momento las podrían estar utilizando ahora. Creo que cuando la gente se siente a través de las historias que cuenta más cercano a lo que está queriendo resolver ahora mismo, lo que está queriendo solucionar, creo que la gente se encuentra en mayor disposición de poder hacer algo. O sea, es curioso que en cada conversación, claro, aparentemente se construye la novedad, pero es interesante reconocer y es interesante descubrir que en esa novedad ya hay conocimiento, o que sobre esa novedad ya la gente tiene conocimiento. Y ese es un momento bien interesante porque creo que termina por conformar un momento bastante esperanzador. O sea, creo que cuando la gente llega a reconocer que eso que está deseando es algo que ya conoce, se genera esto que nosotros llamamos, nombramos, reconocemos, pero a veces no sabemos definir muy bien, y que nombramos con el nombre de esperanza, ¿no? Creo que es ese momento, ese es el momento que descubre esperanza. La esperanza no se descubre cuando el terapeuta está compartiendo optimismo con la gente y está acompañando a la gente a decirle que hay un futuro mejor y hay un futuro de posibilidades. No, la esperanza creo yo que se construye cuando las personas son capaces de descubrir que eso que están deseando es algo que ya conocen y es algo por lo que ya en algún momento transitaron y que además transitaron utilizando sus propias herramientas, ¿no? Esto que estoy diciendo ahora me lleva a pensar y a suponer otra cosa, ¿no? Que el futuro, la construcción del futuro deseado y la construcción de escenarios futuros no son una finalidad, son una herramienta. ¿Qué quiero decir con esto? En terapia centrada en soluciones hay de pronto dos movimientos, ¿no? Hay dos etapas. Una etapa en la cual un lugar central lo tiene la construcción de objetivos y se hace el trabajo pensando en objetivos. Pero en otra etapa distinta, en una etapa más contemporánea, se pasa a definir lo que antes se definían como objetivos, más bien como futuros deseados. Pasamos a hablar de que es importante determinar objetivos a empezar a hablar de que lo importante es determinar una historia acerca del futuro deseado. Y creo que las historias no son nunca una finalidad. Creo que las historias son herramientas que nos permiten posicionarnos de una u otra manera en nuestro propio imaginario y en nuestra propia vida. O sea, una persona puede estar hablando hoy por hoy de estar deseando vivir de una manera ABC, pero esa manera ABC de vivir puede derivar en otras maneras de vivir, en C, D y E o F, G, H. Y lo que la persona va a traer a la siguiente consulta no va a ser ABC, probablemente sea F, G, H. ¿Por qué razón? Porque el ABC de la primera sesión no se convirtió en una finalidad, se convirtió únicamente en una herramienta para que las personas puedan explorar y puedan transitar de pronto también otras superficies que son las superficies que probablemente traerá a la siguiente sesión. Ahí me surge el relacionarlo más que a la idea de camino, a la idea de modo de andar, porque el camino Exacto. ya está como fijado. En cambio, esto sería más un modo de andar. Sí. Un modo de andar que sientas, un modo de andar sobre los terapeutas narrativos le llaman a eso lo ausente pero implícito, creo, ¿no? Es como que es conocimiento que la gente ya conoce, pero que todavía no ha descubierto, todavía no ha sido visibilizado. Entonces esa idea me parece fantástica, es una idea con la que yo, digamos, para mí es una definición fantástica que hacen allí y tiene que ver un poco con eso, ¿no? Que la gente pueda descubrir el camino ya andado y que pueda, o sea, descubrir que sabe y reconoce, o sea, empieza a reconocer cómo moverse en ese camino, en esa superficie, en ese territorio, que no es un territorio del todo ajeno, sino que es un territorio familiar, o es un territorio con el que ya estuvo familiarizada en algún momento. ¿Y esto tendría alguna relación con la idea de inconsciente de Milton Erickson? Mira, te voy a confesar que de Milton Erickson yo conozco muy poco. O sea, no conozco demasiado, no he leído de lo suficiente a Milton Erickson como para
como para atreverme de pronto a responder esta pregunta que tú me estás haciendo. De hecho, ahora en México, en el congreso en el que estuve, Ruperto Charles me obsequió ahí como 3 libros sobre hipnosis, porque yo le decía, de hipnosis sé muy poco, pero de repente algo esté usando algo esté usando de hipnosis ericksoniana, no lo sé. En las conversaciones por ahí alguien me hizo una observación y me dijo que sí, que habían algunas gente, tú sabes que en el congreso había mucha gente que estaba, mucha gente con experiencia en hipnosis ericksoniana, ¿no? Pero yo no podría responderte esa pregunta, no me podría atrever a responderte esa pregunta porque podría decir alguna barbaridad. O sea, no conozco mucho el trabajo de Milton Erickson. Bueno, me vas a conectar entonces con alguien que me pueda responder. Uh-huh. Como pasó con Felipe, que después no me conectaste con Felipe. Ajá. Que, bueno, a ver, ¿alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? Celeste, ¿respondí a tu pregunta, Celeste? Sí, gracias. Ah, gracias a ti. Acércate porque si no, no. Para que se escuche bien. Ya se acerca, dale un segundito. Uh-huh. Te tengo que mandar un mate correntino, ¿eh? Para que sueles tomar mate. Tengo ahí sí, tengo hierba ahí, de hecho, pero igual ya por cuestiones de tiempo me tuve que hacer solamente una infusión. Bueno, te tengo que mandar uno y después tenemos que hablar sobre el ritual del mate en otro momento. Será muy bienvenido. Bueno, la primera pregunta que Presentate, porque no. hola. Hola. Mi nombre es Cristina. Te quería Cristina. hacer una pregunta sobre las terapias que son aplicadas en parejas o familias, que es cómo se trabaja con una familia cuando es un solo miembro y está comprometido, digamos, en la terapia. Ah, buena pregunta. Familia o algunos miembros más. Sí. Es importante considerar aquí, por ejemplo, yo este año, en todo el trabajo que he venido haciendo este año, no lo había hecho en años anteriores, ya no lo había tomado, no lo había tomado en consideración en materias anteriores y en años anteriores, porque pensé que era una obviedad. Pero hoy por hoy estoy considerando dentro de los diplomados que estoy impartiendo y también dentro de las formaciones, de los entrenamientos y talleres que tienen que ver con terapia familiar y con terapia de pareja, el pensamiento sistémico y el enfoque ecosistémico. El pensamiento sistémico es muy importante en esta práctica. Es muy, muy importante. Ojo, estoy hablando de pensamiento sistémico, no de terapia sistémica. Terapia sistémica y pensamiento sistémico son 2 cuestiones que pueden estar ocupando 2 lugares diferentes. De pronto no es una obviedad que la gente cuando está entrando en estos enfoques ya sepa qué cosa es el pensamiento sistémico o esté de pronto siento consciente de cómo se mueve sistémicamente en el trabajo. Pero desde un pensar sistémico, cualquier cosa que hagas con una persona definitivamente va a tener consecuencias y va a tener efectos en la vida de otras personas. Más aún si estamos hablando de familias y más aún si estamos hablando de parejas. ¿Ok? Es posible hacer una terapia de pareja con un solo miembro de la pareja y puede ser tan o más efectiva que trabajar con la pareja. Porque, bueno, como me decía una amiga, finalmente, ¿qué cosa es la pareja? ¿No existe realmente algo como la pareja? Probablemente lo que existan son 2 individuos y 2 personas en relación y que están conformando algo. Entonces, es como tú haces un trabajo con una persona para que ese trabajo conforme a la persona y después la persona cuando vaya a casa conforme a su familia y se deje conformar por su familia. ¿No? Esa es un poquito la lógica que tiene que ver con el trabajo con la persona más motivada o con la única persona con la que estás en consulta. Estás realizando un trabajo que está conformando a esa persona para que después esa persona regrese a su mundo y lo conforme. Y así mismo se deje conformar por todo eso, ¿no? ¿Me están escuchando?
baja, pero se escuchó bien todo el audio. ¿No se escuchó bien? ¿No? Algo pasó, ¿no? Se escuchó bien todo el audio, pero por ahí se congeló un ratito la imagen. Ah, ok. Digamos, si yo tuviera que definir esto que me estás preguntando ahora, Cristina, yo diría, yo estoy conformando ahora mismo contigo una conversación. Estoy confiando en que esta conversación y esta respuesta que estoy dándole a tu pregunta te conforme de alguna manera en tu identidad profesional o en tu vida personal, para que después tú regreses a donde tengas que ir y con ese conocimiento conformes ese contexto, para dejar que ese contexto también te conforme a ti. Sí, es muy parecido a la, no sé, así como a la ley esta oriental del karma, ¿no? Tú es como que recibes todo lo que estás dando, digamos, en términos así muy, muy, muy gruesos, ¿no? Entonces pasa lo mismo cuando trabajas con un solo miembro de la familia, con el más motivado. Estás haciendo un trabajo que lo conforma para que él regrese a su casa, a su hogar y conforme a su familia y se deje conformar desde esa relación que establece. Y la otra pregunta era, ¿cómo se trabaja cuando una persona va a terapia, busca ayuda, pero las metas que se construyen no se cumplen o no se van cumpliendo a lo largo de las sesiones? Porque al tratarse de una terapia breve, se supone que tendría que ser como un cambio rápido, digamos, que se tendría que producir, pero si esta persona está como estancada, digamos, algo así, y no se van produciendo las soluciones, o sea, no va... Ok. Hay algo aquí que me gustaría decir, ¿no? Creo que cuando uno empieza a enfocar el trabajo terapéutico en términos de metas y objetivos, uno naturalmente pasa a convertirse después de eso en un supervisor del cambio. Y si hay algo que a mí particularmente como terapeuta me aterra y prefiero mantenerme lejos, es de esa idea y de esa función y de esa labor de supervisor del cambio. Creo que uno empieza a darse cuenta que las metas y los objetivos no se están cumpliendo cuando está preguntando por las metas y por los objetivos. En ese sentido, yo no direcciono mi trabajo a pensar que tiene que ser el cumplimiento de metas y objetivos el propósito de la terapia. Me parece que el propósito de la terapia o lo que hace sentido a la terapia es cuando las personas empiezan a encontrar ciertos significados o empiezan a desarrollar ciertas resignificaciones sobre su experiencia y sobre su estar en el mundo. ¿Ok? Creo que todo aquello de lo que se conversa tiene efectos y esos efectos son innegables. O sea, es imposible que una conversación no termine por transformar algo en la vida de las personas. O sea, es poco probable que yo después de esta conversación con ustedes sea el mismo. Por eso me gusta pensar que en mi trabajo inicialmente soy psicólogo y soy psicoterapeuta, pero estoy siendo siempre algo más. O estoy siempre estoy siempre conformando mi identidad aún más. Siempre hay que apostar por conocer, o sea, hay un principio elemental ahí, ¿no? Que es el del cambio es inevitable, la estabilidad es una ilusión. Siempre hay cambio o transformación, para no usar la palabra cambio. Siempre hay transformación. Siempre las personas estamos generando por ahí una diferencia. Entonces, lo que debemos hacer como terapeutas es posicionarnos con mucha curiosidad para descubrir eso. O sea, mi pregunta de segunda sesión no es, oye, ¿y cómo te fue con las metas que te has planteado? ¿Lograste ir al cine? ¿Lograste darle un beso a tus hijos? ¿Lograste tomar el desayuno con tu mujer? No es un modo de indagación mía en una segunda sesión, ni creo que de cualquiera que esté haciendo consecuentemente terapia breve centrada en soluciones. La primera pregunta que compartimos en una segunda sesión es la pregunta ¿qué ha ido mejor? ¿Qué ha ido mejor entre la última vez que nos vimos y el día de hoy? ¿Qué has notado que ha ido distinto entre la primera conversación y la conversación de hoy? Y probablemente la gente te dirá, no sé, porque estamos muy pocos acostumbrados a hacer ese tipo de reflexiones. Yo estuve en el mes de junio en un entrenamiento en terapia breve centrada en soluciones en Bolivia, en La Paz, y después de mucho tiempo me volví a estar envuelto en conversaciones prácticas, ¿no? Donde esas conversaciones que normalmente uno tiene en la terapia como terapeuta, bueno, estuve metido en esos ejercicios ahí en el entrenamiento
Y es bien curioso que casi el 90% de la gente con la que trabajaba estos ejercicios, que eran profesionales como uno, la primera respuesta era no sé. ¿Qué te gustaría que ocurra como resultado de esta conversación? No sé. Oye, ¿qué sientes que anda mejor en tu vida este último mes? No sé. Muchas veces la respuesta natural que uno da cuando va a reflexionar sobre las diferencias, sobre las transformaciones y el cambio es un no sé. Pero ante un no sé tú tienes que tener la seguridad de que la gente sí sabe. Entonces tienes que hacer el esfuerzo por permitir que la gente descubra. Entonces a mí realmente poco me interesa si la persona a la segunda sesión hizo lo que dijo que iba a hacer la primera sesión. No es algo que ocupe que no es un elemento central para mí en mi indagación ni en mi propósito. O sea, en lo que yo estoy confiando es que en definitiva esa primera conversación ha tenido efecto y ha tenido lugar en la vida de la gente. Lo único que me interesa descubrir es la diferencia, sea cual sea. Si la persona me dijo la semana pasada que iba a salir a correr, pero esta semana la gente me cuenta que no salió a correr, que nadó, que se fue al mar a nadar, para mí eso está fantástico, al margen de si hizo o no lo que dijo la semana pasada que iba a hacer. Jorge, podemos pensar entonces en que no se hace tanto hincapié la idea de efectividad en la brevedad, sino en la idea de la posibilidad o las posibilidades que se construyen. No tanto en la cuestión de la brevedad. Ujú. Sí, yo No creo es que la uno es, brevedad el punto central, digamos. Es la o sea, posibilidad. la brevedad es siempre una consecuencia de otros factores, ¿no? La brevedad es siempre una consecuencia. No es que yo de pronto esté, digamos, conscientemente así muy enfocado en trabajar en pos de la brevedad. La brevedad es algo que se da como que naturalmente, como consecuencia de algo. O sea, no creo que la gente que hizo, no creo que la gente de Milwaukee se haya, no, digamos, no creo que estos enfoques hayan sido enfoques que hayan llegado a ser breves porque decidieron ser breves. Se convirtieron en enfoques breves porque descubrieron que había algo que derivaba en la brevedad. Y desde allí es que empezaron a desarrollar estas prácticas enfocados en ser breves. Pero, digamos, lo más importante para mí va a ser siempre la generación de sentido y significado. ¿No? Eso es un elemento central. La generación de sentido y significado es para mí como que el principio de todo lo demás, de la consecución de metas, del logro de objetivos, de la efectividad, de la brevedad. O sea, cuando una conversación llega a hacer sentido, cuando una persona llega a conectar con su propia historia, cuando una persona llega a sentir que la conversación está produciendo algo ahí interesante, porque en la conversación se está hablando de uno mismo, se valora su experiencia, esa experiencia empieza a generar un sentido y ese sentido empieza a generar un compromiso y ese compromiso es el que termina por derivando en acciones por fuera y ese compromiso es lo que termina resultando ser generador en las sesiones siguientes, ¿no? Clarísimo. Viendo por la hora, Ya hola. estamos, ya volvimos. Sí, se fueron por un momento. Creo que algo en la conexión de internet estaba ahí un poco débil. Pero ya estamos. Te decía que creo que es acá, digamos, por el uso ya entonces cuando usan, comienza a bajar. Así que por ahí Ah, hacemos ok. unas preguntitas más y vamos cerrando antes que nos quedemos sin internet. ¿Sí? ¿Respondí a tu pregunta, Cristina? Acercarte. Disculpa, yo tengo otra pregunta más. Por ahí, ya sé que esta terapia no tiene como un fin el diagnóstico, pero quería saber qué papel juegan estos tipos clínicos cuando un cliente llega con algún diagnóstico
previo. ¿Se escuchó, Jorge? Sí, ¿Se pudo escuchar? sí, escuché, o sea, no llegué a darle sentido a cómo cierra tu pregunta, pero te he escuchado de la gente que llega con diagnóstico, ¿no? Del lugar que tiene el diagnóstico en las conversaciones, ¿a eso te refieres? Sí, dijo que sí, a eso se refiere. Eh, Se está sí, se escucha interrumpido ahí, se les oye interrumpido. ¿Ustedes la conexión que tienen al internet es a través de Wi-Fi o tienen cable? ¿Están conectados a través de una conexión de cable? tenemos cable, tenemos cable, pero por ahí a esta hora ya, acá en la universidad comienza a funcionar medio. Por eso a la Ah, ok. mañana temprano tenemos buena conexión y después ya está. Ah, Por ok. ahí, si te parece, Jorge, puedo acercarte las preguntas para después que las puedas responder las que quedan, si te parece. Sí, claro. Ahora te estoy escuchando más fluidamente. Y si no, igual, si la conexión falla, lo que podemos hacer de pronto es, no sé, igual puede ser una videollamada por WhatsApp. A veces el WhatsApp funciona mucho mejor que estas plataformas. Pero bueno, yo creo que con el diagnóstico, con los diagnósticos siempre hay que tener una posición crítica. O sea, ¿no? Y hay que, de pronto, cuando alguien llega con un diagnóstico, a mí sí me interesa un poco indagar eh, la opinión que tiene la gente en relación con ese diagnóstico. ¿Ok? Si es que para la persona es importante. A veces hay gente que llega con el diagnóstico establecido, pero no le ha prestado mucho interés y mucha importancia. Aunque, por ejemplo, ahora, digamos, la última conversación que he tenido donde tuvimos que reflexionar un poco sobre una opinión en particular fue con un chico que está retomando los estudios en la universidad después de malas experiencias que ha tenido porque, bueno, no supo aprovechar el estar en una universidad y en realidad no le fue bien, pero ahora se está dando otra oportunidad. Es que en algún momento alguien le dijo que el problema de por qué no rinde en la universidad es porque le cuesta prestar atención, le cuesta distraerse y bueno, y por ahí alguien ahora mismo fue a un neurólogo y el neurólogo le recetó Ritalin, ¿no? Y le dijo, deberías de tomar Ritalin para que tu atención mejore y todo lo demás. No es claramente una persona que esté necesitando Ritalin, o sea, eh, lo conozco ya de terapia y sé que, y bueno, está logrando cosas interesantes y tiene la capacidad de poder concentrarse y tiene la capacidad de poder estar enfocado en un texto. Ha descubierto él, por ejemplo, ahora mismo que la mejor manera de prestar atención en una clase es estar tomando notas. Él dice, si yo quiero distraerme en una clase y pensar en otra cosa, tendría que estar pasivamente escuchando. Pero ahora lo que hago es escucho y tomo nota, tomo nota, tomo nota. Estoy todo el tiempo tomando notas y lo que me permite concentrarme en una clase hoy por hoy es tomar notas. Y me enseña sus notas, me dice, mira, estas son mis notas de clases. Y realmente está tomando muchas notas. Ya ha descubierto que eso le permite tener atención, le permite estar en consonancia con el profesor. Nos tocó en esa conversación discutir sobre la pertinencia de tomar o no Ritalin. Y en esta última sesión a la que ha llegado, me contó que había averiguado sobre el Ritalin y me dijo, no, o sea, yo no podía tomar eso, pero no, o sea, fue bueno. Hay otras personas que llegan, por ejemplo, con un diagnóstico. Ahora mismo estuve trabajando con un muchacho de 15 años que llegó con un diagnóstico de anorexia y llegó pesando a la primera consulta, cuando lo conocí, llegó pesando 30 kilos. Un muchachito de 15 años con 30 kilos es de una delgadez evidente y de una delgadez que aparece así ante uno como extrema. Bueno, todo bien, el diagnóstico y todo lo demás, pero lo que empezó a hacer mella ahí en la vida de esta familia era la voz del nutricionista que decía, ustedes no van a poder,
ustedes no van a poder. Necesita internamiento este chico, necesita inmediatamente ser internado, o en un psiquiátrico o en un centro especializado para trastornos alimenticios. El nutricionista empezó a cuestionar el lugar de la familia en la recuperación de este muchacho, y en algún momento empezó a cuestionar mi lugar ahí en la recuperación de este muchacho. Y le decía a la familia que mi trabajo debería ser convencer al chico de comer, y de que yo no estaba haciendo un buen trabajo porque el chico, digamos, la efectividad de mi trabajo se iba a notar en la cantidad de kilos y el peso que el chico iría aumentando. Entonces, debo confesar que a mí esa en algún momento llegó a convertirse en reflexión ahí en la sesión, esa cuestión, porque fue como que los papás en esa sesión los noté como que, claro, yo empezaba la conversación diciendo que ha ido mejor y tratando de permitirles a ellos visibilizar algunas diferencias, y empecé a notar que me miraban porque ya me habían mandado un correo y me habían dicho, el nutricionista dice que lo que usted tiene que hacer es convencerlo de comer y ayudarle a ganar peso. Y claro, yo sentí en esa sesión que la mirada, después de que me dijeran que yo tenía que convencerlo de comer y yo estaba preguntando qué ha ido mejor, la mirada de ellos fue como que, ¿qué onda, no? O sea, y fue necesario conversar con ellos acerca de eso, ¿no? Y el muchacho dijo algo que ya había repetido en la segunda sesión. El muchacho dijo, esto no es un problema con la comida, este es un problema familiar. Esto que me está pasando ahora a mí no tiene absolutamente nada. Si algo he descubierto aquí en la terapia es que esto no tiene nada que ver con la comida. Y fíjense, he vuelto a ver hace 2 semanas a este muchacho. Estoy mirando mi iPad aquí porque aquí tengo las notas de lo que fue nuestra última sesión. Lo he visto al chico después de 6 meses exactamente. Ya después de 6 meses la mamá toma contacto y me dice, nos gustaría visitarlo nuevamente. Y yo no los había visto en 6 meses y en realidad no había sabido nada de ellos en 6 meses. Había sabido muy poco. Y me doy con la enorme sorpresa de que en esta era la 7ª sesión ya, la sesión número 7, el 7 de septiembre. Llegó pesando 50 kilos. O sea, la última vez que lo vi pesaba 35 kilos y esta última vez que lo he visto ha pesado 50 kilos. Y le pregunto ¿qué ha sido lo mejor que te ha ocurrido durante estos 6 meses? Y bueno, él señala que ya todo volvió a la normalidad. No, señala que ya está comiendo, se está alimentando desayuno, almuerzo, comida. Normalmente está yendo al colegio porque había dejado de ir al colegio. Obvio, no tenía energía para ir al colegio. Con 30 kilos de peso es muy difícil sostenerse físicamente y es muy difícil sostener cualquier otra actividad. La mamá dice que le encanta la actitud que tiene, está cocinando con ella, él está eligiendo el menú, siempre todo el tiempo le está repitiendo, mamá, qué exquisita que es tu comida, la está halagando permanentemente por la comida. Le pregunté qué había sido clave en su recuperación y me dijo que tener un enfoque de normalidad, de ver que no estaba enfermo, de que lo que estaba sucediendo le era una cuestión transitoria, informarse mucho acerca de su nutrición, porque si hay algo en común, al menos que yo he descubierto en chicos que tienen dificultades y problemas con alimentación, es que saben perfectamente bien cómo nutrirse y cómo alimentarse. Solo que esa posibilidad es negada por la familia y suele ser negada por los profesionales que están trabajando con él. Entonces, en cuanto tú empiezas a valorar en la conversación ese conocimiento, esa capacidad y ese interés que la persona ha empezado a desarrollar por informarse claramente acerca de su nutrición, las posibilidades aumentan, ¿no? Dice que conoce la forma en que funciona su organismo, ya no quiere perder más peso, quiere mantenerse en esos 50 kilos, está empezando a practicar básquet, le gusta y ya empezó a entrar en competencias de básquet, está jugando para la selección de su colegio, etcétera, etcétera. El papá dice algo bien interesante, ¿no? El papá dice que está muy agradecido con la conversación que tuvimos donde hablamos de la pertinencia del internamiento. Yo le pregunté al papá, oye, ¿y qué ha sido clave durante todo este tiempo para que pudieran apoyar ustedes la recuperación de su hijo? Y el papá me dijo, ha habido una conversación que para mí ha sido muy, muy importante, la conversación en la cual discutimos sobre la conversación donde el nutricionista dijo que su trabajo era hacer esto,
esa conversación para mí fue central. Me hizo dar cuenta que efectivamente mi hijo no necesitaba ni de internamiento, ni de fármacos. Es más, abandonaron el nutricionista. O sea, el nutricionista empezaron ellos a... reflexionaron esa vez y pensaron que les estaba resultando de una relación que no era nada útil y lo abandonaron. Abandonaron el nutricionista y empezaron ellos mismos a indagar y a crear su propio itinerario nutricional. Entonces el Señor me dijo, tremendo error hubiese sido aceptar internarlo, porque no se hubiese recuperado con el internamiento. O sea, todo lo que hemos logrado, lo hemos logrado juntos. Y eso es algo que he descubierto y es algo de lo que estoy bastante agradecido. Y yo creo que siempre hay que tener una aproximación crítica, porque en cuanto tú empiezas a conformar con la gente una aproximación crítica a eso que los profesionales de salud están determinando, la gente también empieza a ocupar un lugar mucho más crítico en su propia vida. Y eso es muy importante. O sea, cuando uno siente que el diagnóstico está teniendo efectos allí que hay que considerar, hay que darle una mirada crítica a todo esto. Hay que preguntarle a la gente si está de acuerdo con ese diagnóstico, si comparte la opinión de la persona que ha dado el diagnóstico, si está de acuerdo y de qué manera eso le está resultando útil. Ahora, algo que es muy importante también considerar es que, porque hay una pregunta clásica aquí, ¿no? ¿Puede la terapia breve centrada en soluciones trabajar con cualquier clase de diagnóstico o con todo tipo de diagnóstico? Bueno, la respuesta es no. No podemos trabajar con toda clase de diagnósticos, ni siquiera con un solo diagnóstico, porque no trabajamos informados por las etiquetas, por los diagnósticos, ni por ninguna teoría de la personalidad o ninguna teoría psicopatológica. Nosotros trabajamos con personas y para poder hacer terapia breve centrada en soluciones tienes que hacer claramente una distinción. O trabajas del lado de las personas o trabajas del lado del problema. Si decides ocuparte y trabajar del lado del problema, difícilmente vas a poder moverte con este enfoque terapéutico. Pero si decides trabajar del lado de las personas, honrando la vida de las personas y privilegiando el lugar central que ocupan las personas, vas a poder trabajar indistintamente de cuál sea el diagnóstico e indistintamente de cuál sea el problema. Claro, hay situaciones que requieren habilidades específicas, hay situaciones que requieren algún tipo de especialización en la práctica. Por ejemplo, cuando te posicionas en una situación de crisis, tienes que reconocer que existen algunas habilidades, digamos, que probablemente no usarías en otra conversación. Cuando trabajas con un chico o una familia que está siendo determinada por un diagnóstico, hay ciertas habilidades de las que tienes que ocuparte. Cuando trabajas con una persona que está consumiendo drogas y viene de manera involuntaria a la terapia, tienes que desarrollar algunas habilidades para poder permitir que esa persona se pueda sentir en confianza en la conversación. Pero en general, en la medida de que observes a cada persona como persona, vas a poder desarrollar un trabajo crítico al margen de los determinismos diagnósticos. Una última pregunta, si quieres. Flor, sí. Vení, acércate porque si no, no te va a escuchar. Hola, mi nombre es Florencia. Hola, Florencia. Que estabas comentando de que comentabas de la persona que se encuentra, digamos, con un consumo problemático. Me gustaría saber si alguna vez utilizaste alguna técnica especial o en específico, digamos, para llevar adelante, digamos, la terapia, o si únicamente es centrado en cuanto a lo verbal y lingüístico, digamos, de una conversación, o si también se utiliza alguna técnica, digamos. Mira, lo más importante cuando estás trabajando con una persona que está consumiendo drogas es reconocer que probablemente esa persona está llegando a la consulta de manera involuntaria. O sea, que está llegando bajo las expectativas de alguien más. O sea, no conozco, deben haber, pero a mí nunca me ha pasado que la misma persona que consume me haya llamado y me haya dicho, oye, necesito ayuda porque mi consumo es problemático y lo quiero abandonar. Generalmente es el papá, la mamá o la pareja o algún amigo quien pide la consulta. Y ahí lo que hay que tener en cuenta y consideración es que lo primero en lo que tienes que ocuparte es en crear una relación terapéutica.
lo primero de lo que tienes que ocuparte para poder empezar a desarrollar un trabajo de construir soluciones y empezar a generar imágenes de un futuro más deseado y posibilidades, es poder permitir que la gente pueda entrar en conexión contigo, de que la gente pueda sentir que tu interés va más allá que el interés de estar con una persona consumidora, sino de que tu interés es realmente reconocer a la persona que hay y que está todavía allí, eso que se mantiene intacto, eso que no se ha roto, eso que se mantiene a pesar del consumo y de los problemas que puedan traer, que se mantienen incólumes. Por ejemplo, puede estar consumiendo drogas, pero puede ser un buen padre. O sea, puede estar consumiendo drogas y puede estar criando o educando a un muchachito al que le va maravillosamente bien en la escuela. Algo que es importante ocuparte allí es de que, por ejemplo, a las primeras personas que vas a ver antes de esa sesión probablemente sea la familia. La familia va a querer ir a consulta a informarte sobre el problema para que tú tengas una visión de lo que es el problema, porque probablemente pensarán que cuando te encuentres con la persona va a omitir cierta información, la persona te va a ocultar algo y tú como terapeuta tienes que saberlo todo. Ese primer contacto que tienes con la familia o con las personas que están más interesadas debe de ser un contacto no solo para escuchar sobre la experiencia del problema, sino para interesarte qué funciona bien en la vida de esa persona. Preguntas del tipo, ¿hay algo que ustedes admiren en él todavía, a pesar de que está consumiendo y está generando problemas? ¿Hay algo que ustedes todavía admiren y valoren de él? ¿Hay algo que en este momento él esté haciendo y que ustedes consideren que sea algo que valoren? ¿No? ¿Qué es lo mejor que tiene él? ¿Qué es lo mejor que le han podido transmitir ustedes a él? ¿Y qué es lo mejor que él les ha podido transmitir a ustedes? Y empezar a generar relatos que te puedan permitir a ti también sentir admiración por la persona a la que vas a recibir. Y que eso que sabes, que es útil, se pueda poner en evidencia. Oye, Florencia, me encanta estar aquí contigo. Sé que vienes porque tienes un problema estás atravesando por una situación un tanto problemática, pero me resulta admirable que a pesar de esta situación tengas un hijo al que le estás entregando mucho tiempo, al que le estás acompañando en su trayectoria escolar, que sea un deportista ejemplar. Cuéntame cómo se hace eso, ¿no? Yo también tengo hijas y me encantaría saber cómo se le hace para tener una muchachita como ella en casa. ¿Me podrías contar un poquito de eso? Y puedes empezar generando una relación y empezar un vínculo desde allí. Y eso va a permitir que la persona empiece a mostrar aprecio por lo que tú vas a empezar a hacer con él o con ella. No sé si llamarlo técnica o herramienta, o sea, para mí claramente es más que una técnica, para mí es como, digamos, como un principio de trabajo. Siempre posiciónate inicialmente en busca de conocer a la persona al margen del problema. O sea, que el conocimiento que se vaya gestando, el primero, cuando estás con una persona atravesando por una situación tan problemática y tan complicada como el consumo de drogas, tu primer contacto sea con la persona, no con la persona que consume, sino con la persona, para indagar qué es lo que hay allí en esa persona. Esto lo puedes ampliar. Yo no sé si Ilse tiene el libro. Hay un libro de Felipe García donde yo tengo un texto que se llama Grandes Dilemas de la Primera Sesión, y que es precisamente una experiencia de trabajo con una persona que llega por consumo de pasta básica de cocaína, que es una droga muy dura y que es probablemente uno de los consumos más problemáticos que hay. Y ahí he hecho mano de algunas técnicas o de algunas herramientas que fueron útiles para poder permitir que esta persona enganche con el proceso y pueda venir a una siguiente sesión, porque el hombre decía, desde un comienzo me decía, no quiero estar aquí. No voy a responder a tus preguntas porque no quiero estar aquí. Me han traído a la fuerza, esto es innecesario. Pero cuando le pregunté qué es lo que hace que tú sientas que esto es innecesario, qué tendría yo que hacer para que tú confirmes que esto es innecesario, él me decía, vas a intentar convencerme de que me interne y no me quiero internar. O sea, todos los psicólogos y todas las conversaciones que he tenido todos estos años han derivado en internamiento y yo no me quiero internar, así que vas a perder el tiempo conmigo. Yo le decía, no está en mi interés que te internes. Además, es más, yo pienso que el internamiento podría ser lo peor que podría recomendarle a tu familia, porque llevas 27 días llevaba de sobriedad. Entonces, no, 20 días de sobriedad. Entonces, 20 días sobrio de pasta básica de cocaína es como que no es una anécdota.
ni es una información que haya que pasar por alto. Entonces, toda la conversación, todos los primeros 30 minutos de conversación se basaron en mi interés y mi admiración de cómo estaba haciéndole para estar sobrio. Ahora, si yo no le hubiese preguntado a su familia, ¿hay algo que consideren que él está haciendo que resulta útil? O sea, la familia llegó para contarme lo mal que él estaba haciendo las cosas. Les pregunté, ¿hay algo que en este momento sientan que él está haciendo bien? Y la familia fue como que, no, nada. Seguros, a ver, piensen un poquito, ¿hay algo que ustedes estén valorando en este momento de él? Bueno, y se miraron, ¿no? Hace 20 días que no consume, ¿no? No, sí, hace 20 días que no consume, está sobrio, está trabajando, y es como que, a ver, un segundo. ¿Está sobrio 20 días? Sí. ¿Y está trabajando? Sí, está teniendo un trabajo, está ganando dinero, tiene un sueldo. A ver. Cuéntenme un poquito acerca de esto. Porque para ellos eso era algo que no apreciable, pero sí es algo apreciable. Si te pones a pensar en una persona que viene consumiendo por años, 20 días de sobriedad es como que un gran triunfo. Entonces, hay que estar atentos de todas esas historias que por lo general no aparecen si es que uno no tiene intención de que aparezcan. Y hay que estar siempre trabajando con esa intención. Yo creo que sí que lo tengo, voy a averiguar. Además, me dijo Felipe que me iba a mandar sus libros. Ah, fantástico. Y hay un libro que vos habías recomendado también la vez pasada de, ¿cómo es? De Iso Kimber, sobre el tema de adicciones. Trabajando con el problema del alcohol me parece que es un libro maravilloso y es un libro también que funciona muy bien como un libro introductorio a la terapia breve centrada en soluciones. Parece que es un libro muy amable y muy acogedor para alguien que se está aproximando por primera vez a este trabajo. Bien, ese lo tengo en PDF, que lo voy a hacer correcto. Bueno, Jorge, genial. Igual, quienes estén deseando este texto de los grandes dilemas del primer encuentro, yo lo tengo igual. Quien quiera darle una mirada a ese texto, me manda un correo electrónico, ahí les compartes mi correo y yo se los puedo enviar ahí para que le echen una ojeada. ¿Los tenés en PDF? Sí, lo tengo. El libro no, o sea, el libro no, tengo mi texto, ¿no? Tengo un libro de Felipe en PDF que lo puedo compartir, que es el primero, o de repente ya lo tienes. El primero sí lo tengo, el primero me pasó. Ya. No, de los otros les puedo compartir mis textos, los que me han publicado a mí, ¿no? Los demás no los tengo. Y lo incorporamos a la materia. Claro. ¿Ah? Genial. Fantástico. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por tu generosidad, por tu tiempo. Siempre no, gracias a ustedes. Es muy rico y, bueno, hicimos algo diferente también del año pasado, así que me parece que muy interesante, digamos, y bueno, seguimos en contacto. Ellos los chicos también te pueden contactar, vos esto que vos dijiste, lo del tema de que estás dando constantemente seminarios y talleres online también, ¿no? Sí, el lunes estamos empezando un curso que es gratuito, que es un curso de 3 semanas que se llama Cómo ganar la confianza del niño, niña y adolescente en consulta. Se pueden inscribir y es un curso que lo van a recibir enteramente gratis. Ahí yo te puedo pasar la liga ahora mismo por WhatsApp para que lo compartas y quien quiere inscribirse se puede inscribir. Estamos arrancando el lunes. Dale, buenísimo, yo hago correr. Te mando Genial. un abrazo. Un abrazo para ti y gracias, chicas. Y que tengan un bonito fin de semana. Bueno, vos también. Nos vemos. Listo. Chao. Que estén bien. Chao.